por estar aquí, sobre todo gracias a la invitación personal vuestra por esta ponencia. Y bueno, ¿qué os voy a contar yo? Nada nuevo de lo que hemos estado hablando toda la tarde, la verdad. Creo que más o menos el concepto está claro, pero sí quiero darle mi propia experiencia y enfoque personal porque creo que puede ser muy constructiva, sobre todo en el momento de la sociedad en la que estamos actualmente, marcada por las redes sociales. ¿Cómo he querido yo llamar a mi ponencia? Bueno, bajo el marco del momento es ahora, que ya lo habían ellos nombrado así, yo he querido determinar un poquito y concretar un poco más, ¿no? Y es que, como deportistas, la organización y gestión de nuestro tiempo, al final, va a ser los pilares de nuestro futuro. Los deportistas tenemos un problema, y a lo mejor puede ser verdad, pero es que somos muy, digamos, escépticos a la hora de realizar actividades extras aparte del entrenamiento. La implicación que nosotros tenemos y la exigencia física que desarrollamos con nuestra actividad es muy dura, pero sí es verdad que con organización, respetando el descanso y la competición, siempre queda un poco de hueco para estudiar. Yo no digo que haya que sacarse la carrera a curso por año, aunque yo lo he hecho y no es difícil. Al final, como ha dicho antes aquí el caballero, con la ayuda de los compañeros muchas veces es posible sacar la carrera, solo hay que un poco más de esfuerzo al día a día y al final es un plus añadido que nos va a dar tranquilidad. Bueno, como ya os he explicado, pues quizá mi caso tampoco sea el más normal. Estoy terminando, me queda solo trabajo fin de grado para terminar mi tercera carrera universitaria y eso tampoco es, digamos, lo lógico, ¿no?, en un deportista. Pero bueno, yo me siento orgullosa de ello porque incluso en una noticia en Marca el titular era la atleta que no se cansa de hacer carreras. Pues a mí yo creo que hay una responsabilidad social y tener ese titular bajo mi nombre pues me llena de orgullo, ¿no?, porque creo que he sido capaz de compaginar. ¿Por qué pongo estas fotos? Porque hay momentos claves en los que te das cuenta que, como bien hemos hablado, el respaldo de una formación es fundamental, tanto en el fracaso como en el éxito deportivo. Yo os voy a contar una anécdota. Yo en 2009 iba a retirarme. Digamos que desde pequeña la progresión fue correcta, lineal, había una proyección y yo tuve una lesión. Después de la lesión, físicamente estaba recuperada, pero moralmente perdí esa capacidad de competición, perdí esa ambición y seguridad en mí misma. Y entrenaba mejor que nunca y en la competición no era ni de lejos la persona que yo había sido antes de esa lesión. ¿Qué pasó? Yo ya tenía las 2 primeras titulaciones y me dije, mira, para pasarlo mal en la vida hay muchos problemas, si no tengo opciones reales de estar en Londres en 2012, me retiro de la alta competición. Sigo compitiendo porque el que es deportista no lo deja de ser nunca, pero dejo la alta competición y me dedico a enseñar, que al final pues es para lo que me he formado y al final también es una ambición, como hablábamos antes, que yo también tengo, ¿no?, como persona. Fue decir eso y esa tranquilidad externa que me dio el saber que yo podía tener una posibilidad de trabajar y que al final soy válida también para otro ámbito de mi vida, cambié el chip y he vivido desde ese momento, desde el momento en el que me planteé seriamente la retirada, ha sido mi mejor momento deportivo. Mis grandes éxitos y los 2 momentos más importantes de mi vida, que son tanto los Juegos como la medalla de Göteborg en 2013, han venido después de esa decisión. Por eso quiero decir que en el fracaso debemos ser conscientes de que el deporte, pues de un plumazo se puede acabar. Te puede dejar, sinceramente, tirado, porque te puedes lesionar, porque puede pasar cualquier agente externo que ni siquiera depende de nosotros y ya no puedes competir a alto nivel, porque, bueno, a raíz de esa anécdota contaros que yo mi lesión no fue deportiva, fue apeándome del AVE, metí el pie entre el andén y el vagón. Un esguince de rodilla, rotura de ligamento, imaginaros. Iba a una competición. Aún intenté calentar con las rodillas, ¿sí?, para que os hagáis idea de los brutos que somos también, ¿eh? Entonces, cuando van mal las cosas hay que ser conscientes de que debemos tener un colchón, porque ese colchón igual lo tenemos que emplear antes de lo que pensamos. Pero cuando van bien las cosas, y más en el momento actual que vivimos, más aún, porque yo he vivido esa medalla y mi situación financiera, al hilo un poco de lo que vimos antes, ha mejorado, pero con lo que a mí me ha costado esa medalla, el trabajo y la implicación que yo le he dedicado, sinceramente no ha tenido una repercusión en mi bolsillo que me dé una tranquilidad que a lo mejor puedes pensar que una medalla como ser subcampeón de Europa te puede dar. Sí, te da una buena beca, pero una beca que dura 1 año y medio y que además actualmente la Federación Española no te garantiza el 100% de esa beca. Consigues un resultado y solo tienes garantizado el 65%. El otro 35% durante ese año y medio tienes que seguir cumpliendo objetivos para poder cobrar ese dinero. Dinero que, señores, lo siento, es público, cualquiera que quiera cotillear lo puede ver, no es una millonada ni es una barbaridad. Ya os digo que no da para vivir, da para sobrevivir y poco más.
Aparte de esa formación, como deportista, yo además, como hemos comentado, he estudiado comunicación. Bueno, estoy en ello. ¿Qué creo que además el deportista de hoy en día debe tener? Son necesidades y habilidades comunicativas, la capacidad de hablar en público. Un deportista de cuanto mayor nivel, más veces se va a tener que enfrentar a una alcachofa, a un micro, a una cámara en una zona mixta. Entonces, la capacidad de comunicarnos en público yo creo que muchas veces se deja un poco de lado en el entrenamiento y hay un aspecto aparte del físico que se debe cuidar y uno es la capacidad de hablar en público, de transmitir y al final poder comunicar y tener una buena relación con los medios de comunicación, que va al hilo a lo que os explico ahora. Nociones básicas con los medios. ¿Qué necesitan ellos, los medios de comunicación, y cómo podemos dárselo nosotros? A ver, yo que he aprendido con periodismo, no sé si llegaré a ejercer, pero 2 nociones básicas que ayuda al periodista y que me ayuda a mí. Cuando te hacen una entrevista es tan sencillo como introducir la pregunta que te hacen. Cuando te preguntan, en mi caso, ¿qué sensaciones has tenido en la carrera hoy? ¿Qué deberías responder tú? Lo primero es decir, mis sensaciones en la carrera hoy han sido buenas o malas o lo que sea pertinente en ese momento. Parece una tontería, pero da coherencia a la respuesta y facilitamos el trabajo de edición después. Sabiendo eso y además que si la noticia dura 1,5 minutos y nuestro corte va a durar 20 segundos, en esos 20 segundos tenemos que introducir esa pregunta, dar una respuesta redonda, primero que va a facilitar el trabajo de los compañeros y segundo, nos va a quitar problemas a nosotros. Y aquí hay compañeros periodistas y me van a perdonar, pero si das una respuesta redonda, ni te la van a editar, ni te la van a cortar, ni va a haber posibilidad de malentendidos en lo que has dicho, porque a veces un corta y pega un poco mal unido puede cambiar un montón el sentido. Ahí también nosotros nos salvamos un poquito las espaldas. Y eso es algo que a lo mejor el propio deportista debería saber, porque agiliza todo el proceso y, sinceramente, te quita de problemas. Y luego, aparte, otra habilidad que considero súper importante es que debemos tener un sentimiento de responsabilidad social. Al final, ¿qué pasa con nosotros? Nos convertimos, sin quererlo, en modelo e imagen positiva a nivel social. Positiva, debemos ser positivos, no debemos ser un refuerzo negativo. Muchos niños se van a mirar en nosotros y muchos niños, seguramente, en deportes como el mío quizá no, pero en deportes como el fútbol al final se quedan con que los coches que llevan, con la ropa que llevan, el corte de pelo. No, yo creo que debe trascender mucho más el deporte y debemos ser conscientes de que somos un reflejo y que el ser deportista es un trabajo extraordinario. Sinceramente también tiene una vida extraordinaria, tanto positivamente como negativamente. Hay un fin que es muy corto, pero que además tiene el punto enriquecedor y la responsabilidad de ser una imagen en la que mirarse. Cosas buenas que tiene ese deportista, lo hablábamos antes. A ver, el deportista al final tiene una repercusión mediática. ¿Qué nos puede otorgar eso? Estamos en un montón al final de eventos, como sinceramente, puedes conocer a lo mejor a alguien que tiene una empresa, que le cuadra tu perfil o un patrocinador. Tenemos la posibilidad de crear una buena agenda, pero esa buena agenda puede ser muy efímera. Como hemos hablado antes, cuando hay éxito, todo el mundo está. Cuando estás mal, desaparece todo el mundo. La responsabilidad de estrechar esos lazos con esas empresas, esos contactos, viene de nuestra responsabilidad de ofrecer algo. Y sobre todo, también con la formación que llevamos, encaminar hacia dónde queremos llegar laboralmente. Si estamos dispersos y tampoco ofrecemos una imagen de marca afianzada, es muy difícil que alguien pueda interesarse en ti. Pero si tú ya tienes una buena agenda, tienes la posibilidad de crear unos contactos y encima estás ofreciendo algo interesante a esa persona, ojo señores que ya estamos afianzando pilares sin querer y estando en activo y tampoco es un esfuerzo extraordinario. Lo hemos hablado antes, el deportista siempre se ha dicho que es uno de los trabajadores que más prefiere la empresa, porque al final esa competitividad deportiva que tenemos luego la trasladamos al campo laboral. Seguimos funcionando por objetivos, trabajamos bien bajo la presión, además somos metódicos, estamos acostumbrados a recibir órdenes, pero también tenemos ese rol de liderazgo. Sinceramente, yo sí creo una empresa, por mi experiencia, muchos trabajadores me gustaría que fueran deportistas, porque te da una tranquilidad y una seguridad de que el trabajo va a salir adelante. En mi caso, lo que decía antes, el día tiene 24 horas, doblas mañana y tarde, 9 horas mínimo de dormir, ponle 9, si te haces una siesta de 1 hora que me he hecho yo, pues ya son 10 horas del día, luego pues el entrenamiento se te va mínimo, si doblas sesión, pues se te van otras 5, pero sigue quedando horas y momentos para hacer por lo menos colaboraciones puntuales, y aquí tengo compañeros, por así decirlo, si me permiten el apodo de compañeros, que empecé yo a trabajar hace cosa de 1 año, mi leitmotiv. Al final, a mí desde la prensa muchas veces se me ha transmitido, incluso gente externa,
que se me identifica con la superación, con que pese a las adversidades, como os he comentado antes, al final me he tirado la toalla y he seguido adelante. Y bajo ese lema y el tema de la formación construí un poquito este leitmotiv, que es Become Yourself, constrúyete a ti mismo, ¿no? Al final cada uno podemos llegar a ser lo que queramos con trabajo y estoy segura de que cada uno puede cumplir el objetivo que se ponga. ¿Qué haces? En activo no quieres, sinceramente no quieres comprometerte con empresas, no quieres trabajar, es muy difícil según qué deportes y qué exigencia llevar una vida laboral. Pero en mi caso estuve durante, si no me equivoco, cerca de un año colaborando con Aragón Radio en un deporte en un programa sobre deporte femenino. Era 1 hora semanal, hasta que pudimos cuadrar las agendas, estuvimos trabajando juntos. Cuando no se puede, pues no se puede y efectivamente tuvimos que cesar un poco esa colaboración, pero es una experiencia, eso lo tengo yo en el currículum y eso también a mí me sirve para aprender. En el país, imaginaros, yo en 2013 tenía la mínima para asistir hasta el Mundial, me jugaba la plaza con otra compañera y solo podíamos acudir una en este caso. Quedé segunda, por nada perdí esa plaza. Y sin embargo, de una cosa que debería ser una, digamos, experiencia negativa, surgió algo muy positivo y a mí algo que me endulzó el amargor de tener que quedarme en casa. Y es que un medio como El País había considerado la posibilidad de que yo colaborase con artículos de opinión. Escribí 5 artículos de opinión sobre el Mundial de Moscú, además con total libertad. Imaginaros para mí, como estudiante de periodismo, pues tener mi columna con 500 palabras, sin controlar lo que escribía, sobre el país. Y ya no fue lo mejor el escribir, sino encima recibir un feedback muy positivo de los lectores y de la propia periodista que contactó conmigo. Y luego, actualmente, 2 días a la semana. Como os hablo, la responsabilidad también social. Yo ahora he empezado a entrenar a los niños del Colegio La Estrella, donde yo me inicié. Son 2 días. Está claro que yo también voy a necesitar ayuda en los temas de competición de los niños, porque los fines de semana seguramente no esté. Pero no me cuesta nada, de 12:30 a 1:30, 2 días a la semana, estar formando a estos niños de alguna manera en el atletismo y sobre todo a engancharles a lo que a mí me ha cambiado la vida completamente. ¿Cómo surgió, por ejemplo, del país que os digo? El tema de las redes sociales. Nos ha tenido que abandonar, pero ha cambiado mucho el deporte y ha cambiado mucho los medios de comunicación. Antiguamente los deportes que éramos, digamos, minoritarios, que a mí no me gusta llamarlos así, porque yo creo que son con menos repercusión, pero no minoritarios, porque el atletismo, por ejemplo, se practica por muchísima gente. Pero si no salías en la prensa, no existías. Ahora lo bueno que tenemos es que las redes sociales nos permiten una viralidad y un altavoz de difusión que de otra manera no existe. Y son herramientas que los deportistas debemos emplear, porque son coste cero y de verdad que pueden tener una repercusión brutal. Yo, por ejemplo, por mi blog, tampoco es que escriba muchas entradas, pero gracias a mi blog y lo que yo escribía en él y que la periodista era conocedora de que yo había estado o estaba estudiando periodismo, piensa en mí y no piensa en otra deportista o otra atleta para escribir sobre el Mundial de Moscú. Luego, aparte, a veces nos parece que no, pero esa viralidad que consigues te puede llegar a una empresa, un patrocinador, que a lo mejor de otra manera si no te conoce. Y lo que es más, el que va siguiendo tu perfil y tu imagen de marca, a lo mejor el día de mañana le encajas en una empresa. Por eso digo la importancia de gestión de nuestra imagen personal. Quizá como una imagen de marca, no quiero que suene comercial, una imagen de marca como marca comercial, sino como una imagen de personalidad. Al final tienes que ser un poco el perfil y trasladarlo públicamente. Al final tenemos que ser nuestros propios transmisores y quiénes somos y qué queremos transmitir. Las mejores personas para hacerlo somos nosotros mismos y las redes sociales te permiten hacerlo de una manera muy directa, concisa, clara y además con el feedback de la gente de alrededor, que a veces, tanto si es positivo como negativo, es lo que más te enseña. En fin, que no me quiero enrollar mucho más. Esto es mi cajón desastre, esto sería un escritorio mío real, así un poco... Al final está claro, pero parece desordenado. ¿Qué quiero decir como resumen? Y esto no le quería dar yo. Estas cosas tan modernas. Para finalizar, debemos trabajar para conseguir nuestros objetivos, ya sean deportivos o laborales. Y sabemos que como deportistas el trabajar no siempre garantiza el resultado deseado. Pero yo voy a cerrar con una frase y es que el trabajo no siempre tiene los resultados que necesitamos o queremos o buscamos. Pero sin duda, sin el trabajo sería imposible alcanzarlos. Así que muchas gracias y espero que os haya gustado.